El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. La misa en todo el mundo está dividida en 2 partes, que ustedes seguramente las saben o las recuerdan, o si no, pues hoy aprende. Liturgia de palabra y liturgia de Eucaristía. Y en las 2, usted se tiene que alimentar. Esa es la idea, que se alimente. En la primera parte, ¿qué alimentamos? El conocimiento de Dios. Usted escucha, recibe formación, empieza a meditar esas palabras, las va guardando en su corazón, se le vuelven vida. Usted empieza a adquirir conocimiento de Dios. Ya lo dirá también la Biblia: nadie ama lo que no conoce. ¿Usted se casaría por sorpresa? ¿No? Lo ponen aquí al frente y ¡sorpresa! Lo primero que pase por la university. ¿Ah? No, usted tiene que vivir todo un proceso de vida. La conoció, salieron a cine, le conoció los papás, sabe qué piensa, qué sueña, sabe si cocina bueno, empieza a enterarse un poco de cosas hasta que llega el momento en el que usted toma decisiones, porque hay conocimiento. La segunda parte de toda la Eucaristía hablará ya para el alma, la liturgia de la Eucaristía, y el Señor dirá: el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Y pasamos en obediencia a comulgar, a recibirlo, sabiendo que lo que sucede interiormente, que no lo podemos explicar, nadie puede explicar los misterios de Dios, solo vivirlos y apuntarlos. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo hacemos por amor y por entrega. Sabiendo estas 2 partes de la Eucaristía, estas lecturas de hoy empiezan a tomar un poco más de sentido. Con la Cuaresma hemos celebrado entonces las tentaciones de Jesús el domingo pasado, ¿se acuerdan? Y este domingo ahora celebramos su transfiguración, uno de los misterios del rosario, entre otras cosas. Celebramos que Él muestra su verdadera gloria. Y en esta parte, con la primera lectura, sucede una parte que hay que diferenciar bien. Tenemos el ejemplo de un viejito que se llama Abraham. Y Abraham tiene un problema. ¿Sabe cuál es? Que está viejo. Está viejo. Y Dios le dice: le voy a dar descendencia. Hay un episodio dentro de la Sagrada Escritura en el que Dios se le manifiesta a él en forma de 3 personas. Van pasando y le dicen: en un año volvemos. Y usted ya está con un hijo, ¿no? Y la esposa está escuchando por ahí detrás de la cortina, ¿no? Que en eso sí son maestras, ¿no? Y ¡pim! Se la pilló
Y la viejita suelta la risa diciendo, ¿y con ese viejito? ¿Sí ve? Estaba en problemas. Abraham no estaba en capacidad de pensar, se va a cumplir lo que Dios me va a decir. Tenía todo el derecho para decir, eso es imposible y no va a suceder. Y en esta lectura comienza a gestarse entonces su bendición. Y es la bendición en la que le dice el Señor, salga, cuente estrellas, así de numeroso va a ser su descendencia. Ahora que han pasado los siglos y los siglos, nosotros en fe somos descendientes de ese viejito. Y usted puede contar el mundo. Usted puede contar los que creen en Jesucristo. ¿Le cumplió Dios al viejito? ¿Sí o no? Entonces en esa lectura hay dos palabras que hay que manejar bien porque siembran esperanza. La primera es la parte que nosotros los humanos llamamos de promesa. Mientras que el Señor aquí habla de alianza. Haré contigo una alianza. Y aquí viene la diferencia. Las promesas las usamos nosotros. Le prometo que le pago el sábado. Por mi abuelita, ¿no? Y la abuelita pobrecita, ¿no? ¿Por qué? Porque las promesas en general solamente muestran seriedad para un momento de parte de nosotros. Pero muchas veces las rompemos, ¿sí o no? Te prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Y se aparecieron 4 por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque las promesas se nos complican. Pero de Dios hacia nosotros, Él maneja alianza. Entonces mire usted, las promesas van del hombre hacia los otros hombres. Mientras que las alianzas, la alianza es de Dios hacia nosotros. Y la Eucaristía es una alianza, ¿se acuerdan? Esta es la sangre de la nueva alianza. Entonces, ¿la alianza qué es? Es un pacto, es una promesa, pero traída de los labios de Dios. Y Dios tiene una ventaja, la voy a decir en los labios de San Pablo. San Pablo dice, aunque usted sea un infiel, Dios permanece fiel. Aunque usted se merece que Dios no le cumpla, Dios sí cumple. Y eso es ventaja para nosotros. Es una ventaja enorme porque sabemos que lo que ha prometido de salvación Dios está servido. Está servido. Y eso no cambia. Ahora vendrá entonces la segunda lectura. ¿Cómo hago para participar de esa alianza? ¿Cómo hago para cumplirle yo a Dios? Y ahí participa su deseo. Ahí lo diría yo con los labios de Juan Pablo II. Hay un documento buenísimo que se llama Redemptor Hominis. ¿Sí lo han escuchado? Los papas escriben de vez en cuando y sacan unos libritos que se llaman encíclica. Esos son documentos de ellos. Hay uno de Juan Pablo. Y ese número 10 dirá, el hombre tiene que buscar a Dios con todo. Con la miseria, con el pecado, con la debilidad, en las buenas, en las malas, con salud, con las enfermedades, con todo hay que buscar a Dios, porque Él sabe que no se deja encontrar, lo vamos a poder encontrar, lo dice Juan Pablo. Entonces la segunda, Juan Pablo, todo confianzudo yo, ¿no? Lo dice Juan Pablo. Lo dice el Papa, San Juan Pablo, perdón, ya. Entonces, mire usted, esta segunda lectura dirá San Pablo, pongan atención porque es una libertad. Recuerden entonces que, y esto se va poniendo buenísimo en esa segunda lectura, usted es ciudadano del cielo. Es decir, su país, su nación, su familia verdadera es el cielo. A veces yo me río un poco de los que tienen mucho orgullo de su propio país, ¿no? Yo soy colombiano y se infla el pecho, ¿no? Y yo le digo, yo soy celeste, yo soy del cielo, porque hay que ubicarse un poco. De Dios venimos y a Dios hay que regresar. ¿Quién se quiere quedar acá? Nadie. Eso llega un momento en el que todos estamos rezando para que acuerden de llevarnos, porque sabemos para dónde vamos. Entonces esta segunda lectura marca esa parte con San Pablo. Él dirá, recuerde que ustedes son ciudadanos de un reino en el que el Señor nos abrió las puertas. Cuando éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, abrió las puertas del reino de los cielos para que todo el que lo busque, lo encuentre.
y regrese a donde usted pertenece. Entonces, dirá ahora algo buenísimo, porque yo espero mucha promesa de esa lectura. Dice Pablo, el cuerpo mortal se volverá como el de el Señor. ¿Qué celebramos hoy? Transfiguración. El cuerpo del Señor empieza a mostrar la gloria que de verdad tiene. Y él dice, San Pablo, nosotros también vamos a participar de eso. Entonces el cuerpo que es corruptible, que sufre, que se gasta, que nos cansamos, que usted muchas veces hace de todo para que se mantenga joven, ¿no? Y nada que le obedece, ¿no? Sigue haciendo lo que quiere el cuerpo, llegará el momento en el que participará de esa gloria y ya no habrá dominio sobre la muerte. Yo a veces con mi humor le pregunto al Señor, Señor, yo allá en el cielo no quiero 5,6. A mí me da más. Ahí por ahí un 6,5, algo así para verme dominante, ¿no? Y me da pelo. Nada de dejarme así, ¿no? Porque yo espero que allá arriba con el cuerpo glorioso no va a quedar uno así, ¿no? Como volando. Bueno, en el humor mío, sabrá Dios qué nos irá a dar, porque los cuerpos gloriosos estarán relacionados con el bienestar de tu alma también. Entonces viene también toda una parte especial de descanso en el Señor, lo que llamamos el descanso eterno, en la gloria de Él. Toquemos ahora Evangelio. Digo yo, el Señor sí tenía favoritos. En Colombia eso se llama, tenía rosca, ¿sí? Rosca. Y esa rosca fue también para liderar. No era como las roscas humanas, ¿no? Que le doy el trabajo a mi primo porque es el primo. Pero el primo no sabe ni abrir la puerta, pero es el primo, ¿no? Esas roscas no sirven. Las que el Señor manejaba era Pedro, Santiago y Juan. Hoy en Transfiguración se los lleva al monte a ver su gloria. ¿En qué otro momento se los llevó? A ver, católicos. Exacto. Vamos a orar. Mi alma está triste. Y se llevó a Pedro, Santiago y Juan. Y cada vez que los llamaba les pasaba lo mismo. Les daba sueñito. Se los llevó para lo de la Transfiguración y ¡bum! Ahí se quedaron dormidos. Pero sucede algo especial en la Transfiguración. La Transfiguración no es una celebración de ahora el Señor se ve bonito, ¿no? Y los vestidos botan rayos y está blanquísimo y qué maravilla. No, esto es una celebración de lo que viene. La misa dice, con Cristo, por Él y en Él. Lo que Él vive, tú lo vas a vivir. Pasa primero por Él y después va a llegar a ti. Así son las promesas de Él. Entonces, Él resucitó, en Él resucitamos todos. De su gloria vamos a participar. Entonces, cuando Pedro, Santiago y Juan al fin logran despertarse porque está pasando mucha cosa, está botando rayos la ropa de Jesús según dice el Evangelio, ¿no? Y se despabilan un poco, empiezan a ver lo que sucede. Un anuncio de 3 cosas muy bonitas del Señor. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la Transfiguración presenta esas 3. Lo primero, miren allá el cuadro de los que alcanzan a verlo. Jesús está entre Moisés y Elías. ¿Y de qué le están hablando? De la muerte que le viene, del camino que el Señor está haciendo. Ya se acerca el momento que la muerte no tenga dominio sobre la raza humana. La muerte va a conocer su muerte. Porque acá no celebramos que el Señor murió, no, aquí celebramos que el Señor venció y se acabó el asunto. Él es el camino. Vendrá ahora, ¿qué carga Moisés? Carga el mandamiento. Carga también con Elías, ¿qué? El anuncio del bien. Entonces todo eso a qué hace referencia. Su palabra tiene la verdad. La verdad os hará libres. Dirá la voz en ese episodio, hacedle caso. Él es el escogido. ¿Usted a quién le hace caso? ¿Al mentiroso o al que dice la verdad? Usted le hace caso al que le anuncia la verdad. Al Señor le está sucediendo eso, el camino, la verdad, y ahora pasemos a la vida. ¿Qué le pasó a esos 2 viejitos? Ya estaban muertos. ¿Cuánto hace? Como 2000 años antes de Jesús ya Moisés había sacado la mano. ¿Sí o no?
Y Elías lo mismo. Para el mundo estaban muertos, pero el Señor dirá, el que muere en mí nunca morirá, tendrá vida eterna. Y Él es la vida. Y vienen estos dos a presentarse, a celebrar la vida. ¿Cómo es posible que el que murió está ahora con Él en esa compañía? La transfiguración anuncia entonces con claridad, Él es el camino, la verdad y la vida. Le diría ahora a usted, comportémonos como San Pedro. A mí me encanta Pedro porque ese señor es el más atravesado de todos. Y a mí me parece que a Dios le gusta los corazones que son sinceros. A Él no le gusta el corazón, no, ay Señor, y ay, no. Y por dentro usted es una pantera. Mejor saque la pantera de una vez para afuera y que Dios sepa que usted es una pantera, pero una pantera honesta. Y eso es lo que le pasaba a Pedro. Pedro es el que sacó una espada y voló una oreja, porque le iban a tocar a Jesús, ¿se acuerda? Pedro es el que le dice al Señor, si es usted, yo camino sobre agua. ¿Usted ya hizo la prueba? ¿Allá en alguna piscina de su casa? ¿Ah? Si usted es Dios, yo camino en la piscina. ¿Ya le pasó? Pues Pedro sí se atrevía. Ese señor era, vea, templado y con toda. Por eso fue el primer papa. Él es también en ese episodio de la transfiguración donde dirá, Señor, está buenísimo. Aquí nos quedamos. Ya tomó la decisión de montar finca Pedro. Y vamos a montar 3 chozas. Y ni siquiera pensó en él. Choza para Jesús, choza para Moisés y choza para Elías. Y la suya, Pedro. El hombre ni pensaba coherente, pero era la emoción de un hombre que le tiene pasión a lo que está viviendo. Juan y Santiago, allá en la esquina calladitos viendo que era la nube que hablaba, ¿no? En sus asuntos. Pero Pedro es el hombre que con ímpetu, pero es un ímpetu amoroso. No es un ímpetu del atravesado, sea lo que pase. Es en cambio un hombre que da ese ejemplo. Y a mí me parece que en la transfiguración uno ve tantas cosas gloriosas en ese capítulo, ¿no? Y Jesús brilla y aparecen muertos y la palabra de Dios y los profetas y un poco de cosas que es difícil conectarse. Cuando usted se mira al espejo y usted dice, y a mí, yo lleno de miseria, de mal genio, me confieso cada 3 días, no cambio, ¿ah? ¿Qué hay para usted? Eso es una buena pregunta. Pues está la actitud del que no se queda caído, porque Pedrito eso fue lo que le pasó. Y a Pedro yo sí le hablo con confianza porque tenemos negocio pendiente ahí con él. Pedrito no se rendía y Señor, aquí estamos. Y eso fue lo que cautivó a Jesús. Por eso él dirá, Pedro, a ti eso no te lo reveló tu carnecita, te lo revela Dios Padre, por eso sobre ti edifico una iglesia. Y está con miseria la iglesia, vaya, vea noticias para que usted vea, pero le van a ganar. Las puertas del reino de los cielos, las puertas que la iglesia abre, serán cerradas por la maldad. No, Señor, a Dios no le gana a nadie y Él tiene siempre la última palabra. Por eso se transfigura también para ellos. ¿Qué viene después de la transfiguración? Viene la crucifixión. Acaban de ver a Jesús bellísimo, botando luces de todo. ¡Wow! Dios Todopoderoso, ¡qué bueno estar acá! Y dentro de 3 meses más o menos, según las historias bíblicas, desfigurado, crucificado, flagelado, huesos afuera, y todos huyendo, no lo conozco. Eso es lo que sucedió en la historia del Señor. Pero Pedro regresará con lágrimas, ¿sí ven? El que no se rinde, el que vuelve, así sea como los perritos, ¿no? Con la colita metida entre las piernitas, pero volvió y se exigió. Y Pedro es un maestro en esto. Entonces les dejo esa enseñanza también para mí y para ustedes, porque el cura no habla para el pueblo, el cura tiene que hablarse también para él, o si no, ¿para dónde se va el cura? Se va para el barrio que no es, ¿no? Entonces también tiene uno que cuidarse un poquitito. Entonces celebremos con alegría y con gozo estas oportunidades bellas de una vida espiritual, una vida conectada con el Señor.